Hola estimados y estimadas, esta es la clase número 14 correspondiente a funciones exponenciales y logarítmicas. Este es el video explicativo de la clase número 14. Vamos a comenzar de inmediato. Entonces vamos a ir como siempre leyendo a la derecha la clase en el formato PDF y las cosas que sean necesario profundizar las vamos a realizar en la pizarra a la izquierda. Ok, entonces vamos a motivar un poco la función exponencial con un ejemplo de la vida real, ¿sí? Entonces, el ejemplo es, ¿qué sucede si una bacteria en cierto cultivo se duplica cada hora? Es decir, yo parto con una bacteria y después de una hora voy a tener dos bacterias, ¿cierto? Después de otra hora voy a tener, esta se va a dividir en dos y esta se va a dividir en dos más y así sucesivamente, cada hora que pase se van a dividir más veces esta bacteria. Entonces quiero definir la función f de n como la cantidad de bacterias luego de n horas. Por ejemplo, a partir de 0 horas, f de n debería valer 1, ¿cierto? F de 0 horas vale 1, f de 1 hora va a valer 2, f de 2 horas va a valer 4, y así sucesivamente, y en general lo podemos describir como f de la cantidad de horas igual a 2 a la n. ¿Sí? Es importante notar que como estamos trabajando con horas, el dominio va a ser una función la función va a tener un dominio que es los números naturales. ¿Sí? Entonces vamos a definir la función que lleva un natural, lo lleva a 2 elevado a c natural, que va a ser la cantidad de bacterias luego de n horas. Pero nosotros no queremos funciones que partan de los naturales, queremos funciones que partan de los reales. Entonces, ¿cómo podemos agrandar el dominio de esta función? Es decir, ¿qué significa elevar un número elevar 2, por ejemplo, a un número que no sea un número natural? Entonces, ¿qué significa cuando es natural? 2 elevado a x va a significar multiplicar 2 x veces, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si es entero? Por ejemplo, si es negativo, ¿qué significa multiplicar menos 2 veces? Eso no tiene sentido. Entonces tenemos que usar las propiedades de potencia que nos dicen que 2 elevado a un número negativo, en este caso es el negativo, se invierte y nos queda 1 elevado a 2 positivo. Entonces, ya sabemos qué significa elevar a un número negativo y elevar a un número positivo. Y utilizando también las propiedades de potencia y raíces, sabemos cómo elevar a un número racional. ¿Sí? Recuerden que 2 elevado a m sobre n es la raíz enésima de 2 elevado a m. Esto es por propiedades de potencia. Se puede representar una potencia como raíz y viceversa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir 2 elevado a x para un número que no sea racional. ¿Sí? Es decir, para un número irracional, que esté en r menos q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a definir 2 elevado a raíz de 2. Entonces, este es el número que vamos a definir a continuación. Y recuerden que nosotros podíamos considerar la sucesión de truncamientos de raíz de 2, es decir, agregar cada vez un decimal. Claramente esto va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más, ya que vamos agregando siempre un decimal extra. Y como habíamos conversado en la clase de axioma del supremo, este conjunto es acotado por raíz de 2 y es no vacío, por lo tanto, por el axioma del supremo, va a tener un supremo. Y pasa exactamente lo mismo con este conjunto, el conjunto de 2 elevado a los truncamientos. Si se fijan, 2 elevado a los truncamientos se va a acercar cada vez más a 2 elevado a raíz de 2. Y recuerden que esto lo podemos definir porque 1,414, por ejemplo, es un número racional y sabemos cómo elevar a un número racional. Entonces, este conjunto también es un conjunto acotado, no vacío, y va a tener supremo por el axioma del supremo. Entonces vamos a definir exactamente 2 elevado a raíz de 2 como el supremo de este conjunto de acá. Entonces ahora podemos definirlo. Generalmente nos damos b positivo cualquiera y un x en los reales. Y vamos a definir b elevado a x como el supremo de exactamente lo mismo que antes, los truncamientos de el número que estemos buscando, en este caso x, ¿cierto? X
Entonces x0, x1, x2, x3 va a ser el truncamiento, es decir, las aproximaciones decimales sucesivas e inferiores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, con pi empezaría, pi yo sé que es 3, luego es 3,1, luego es 3,14, luego es 3,141, luego es 3,14115, luego es 3,14159, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero elevar un número a pi, yo empiezo, lo elevo a 3, después lo elevo a 3,1, después lo elevo a 3,14, y así sucesivamente, y esto va a tener un supremo. ¿Por qué? Por el axioma del supremo. Y esto va a ser exactamente b elevado a pi. Esa es la definición. Y en cambio, si el número de la base es menor que 1, si yo lo elevo, se va a ir achicando, ¿cierto? Por ejemplo, si yo elevo un medio, si yo lo elevo al cuadrado, se va a achicar, ¿cierto? Esto es menor que un medio. Por lo tanto, en vez de ser un supremo, va a ser un ínfimo. Y entonces vamos a definir el ínfimo. Entonces vamos a definir las funciones, que ahora van del dominio de los reales en el dominio de los reales, para el 2 y para el 1 medio, es decir, para b igual a 2, que en este caso estaríamos en el caso del supremo, y para b igual a 1 medio, que estaríamos en el caso del ínfimo. Y estas gráficas estas funciones se pueden graficar de la siguiente forma, y basta con que ustedes sigan este proceso, ¿cierto? De hecho, basta con que ustedes grafiquen números naturales y números enteros para que puedan tener un bosquejo de la gráfica de esta y de esta. Entonces, más general, vamos a definir la exponencial de b como lo que habíamos dicho antes, b elevado a x. Tomo un x y elevo b a x. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que si b está entre 0 y 1, vamos a tener algo de esta forma, ¿cierto? Como en el caso del 1 medio. Y si b es mayor que 1, vamos a tener algo de esta forma. ¿Sí? Es importante ver que la función exponencial esta es estrictamente creciente si b es mayor que 1 y estrictamente decreciente si b está entre 0 y 1. Su recorrido son todos los reales positivos, ya que nunca baja de la recta R, ¿sí? Y va a tener, en ambos casos, podemos ver que es inyectiva, ¿cierto? Recuerden el criterio de la línea horizontal que nos dice si es que algo es inyectivo o no, y va a tener una asíntota horizontal en x en y igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la recta y igual a 0, la que estoy apuntando con el mouse, nunca toca con la curva. Aunque yo me vaya muy al infinito hacia allá, nunca van a chocar, siempre se van a mantener muy cerquita de esta manera. Y siempre se mantienen así, muy cerca, pero nunca se juntan. Eso significa asíntota. Entonces aquí les dejo un par de ejercicios propuestos para que ustedes grafiquen un par de funciones exponenciales en donde la base es el número de Euler, E. Entonces, utilizando las propiedades de potencia que conocíamos anteriormente, podemos recordar que a elevado a x por a elevado a y, aquí hay un pequeño error, disculpen. Aquí esa propiedad es a elevado a x, a elevado a y, es igual a elevado a x más y. Y esa es la primera. La otra es que a elevado a x, b elevado a x, es a por b elevado a x. Recuerden, esto es misma base, distinto exponente, se suman los exponentes, distinta base, mismo exponente, se multiplican las bases, potencia de una potencia, se multiplican las potencias, y la raíz pasa exactamente lo mismo, que se puede juntar las bases, ¿cierto? Mismo exponente dividiendo, quedan las bases dividiéndose. Entonces esta función y estas propiedades nos sirven para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Qué son ecuaciones exponenciales? Son ecuaciones donde hay expresiones de la forma exponencial, es decir, de la forma b elevado a x. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y podemos ver que la ecuación es 5 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 es igual a 3 elevado a x más 1 menos 5 elevado a x menos 1. Vamos a ocultar a la izquierda todos los 5 y a la derecha todos los 3. Notemos que
5 elevado a x menos 1 es lo mismo que 5 elevado a x por 5 elevado a menos 1 por la primera propiedad, ¿cierto? Esta propiedad, la que tenemos aquí a la izquierda, nos permite decir eso. Y lo mismo con el 3. 3 elevado a x más 1 es 3 elevado a x por 3. Y 3 elevado a x menos 1 es 3 elevado a x por 3 elevado a menos 1. Factorizamos a ambos lados, aquí por 5 elevado a x y acá por 3 elevado a x. Y nos va a quedar 5 elevado a x, 6 quintos, es igual a 3 elevado a x, 10 tercios. Y esto nos va a quedar, si despejamos, 5 elevado a x sobre 3 elevado a x es igual a 10 tercios sobre 6 quintos. Y finalmente nos queda que 5 tercios elevado a x es igual a 5 tercios al cuadrado. Y si se fijan, tenemos misma base, ¿sí? Por lo tanto, los exponentes deben ser iguales. ¿Por qué? Porque esto es gracias a la inyectividad, ¿sí? Este paso lo tenemos gracias a la inyectividad, por lo tanto x es igual a 2. También esa es la forma utilizando las propiedades, pero también a veces vamos a tener que utilizar cambios de variables. En este caso, tenemos esta ecuación, la vamos a escribir, vamos a pasar el 80 restando, luego vamos a escribir esto de la forma 2 elevado a 2x, si esto, el 4x lo escribimos como 2 elevado a 2x, y el 2 elevado a x más 1 lo escribimos como 2 por 2 elevado a x. Y utilizamos el cambio u igual a 2 a la x, por lo tanto aquí nos queda u cuadrado más 2u menos 80. Y obtenemos las soluciones u igual a menos 10 y o u igual a 8. Y ahora debemos devolvernos de nuestro cambio de variable, es decir, resolver 2 elevado a x igual a menos 10 y 2 elevado a x igual a 8. La primera no tiene solución porque 2 elevado a x es siempre positivo, por lo tanto simplemente debemos resolver 2 elevado a x igual a 8. Y esto es lo mismo que 2 elevado a x igual a 2 tercios, lo que es lo mismo que x es igual a 3. Por lo tanto, la solución es 3. Siempre que la base sea Euler, el número de Euler, le vamos a llamar función exponencial. Esta es la más típica y es porque el número de Euler aparece en la naturaleza naturalmente. Ok. Entonces, como hablamos anteriormente, la función exponencial es inyectiva y su recorrido es los reales positivos. Por lo tanto, si yo defino la función desde los reales a los reales positivos, como el recorrido está siendo el mismo que el conjunto de llegada, esta función va a ser biyectiva. ¿Y qué gracia tienen las funciones biyectivas? Tienen inversa, ¿cierto? Entonces existe la inversa que le vamos a llamar exponencial a la menos 1 de b, y en realidad la vamos a denominar por función logaritmo en base b. Entonces la inversa de la exponencial es el logaritmo. Entonces, ¿cómo la definimos? La definimos devolviéndonos. Tomamos un número acá y queremos obtener el x. Por lo tanto, tomamos un número acá y vamos a obtener la inversa de ese número, que es igual a i. ¿Pero qué debe cumplir esto? Yo sé que si yo me voy de acá para allá, yo sé que b elevado a i va a ser el x. Por lo tanto, b elevado a i es igual a x, va a ser equivalente a logaritmo de b es igual a i. Esto es lo más importante, esta definición de acá. Disculpen, aquí se me bajó. Esta definición de acá, i igual a logaritmo en base b de x, equivale a que b elevado a i es igual a x. Esta es la definición del logaritmo. Es muy importante que se la sepan. Y como técnica para recordarlo siempre es este elevado a este es igual a este. Si b elevado a i es igual a b. Entonces veamos un par de ejemplos. Demostremos que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Sabemos que 2 elevado a 2 es 4, ¿cierto? Desde siempre. Entonces, 2 elevado a 2 igual a 4 equivale a que 2 es igual al logaritmo en base 2 de 4. Estamos utilizando la equivalencia. Lo mismo para el log en base 2 de un cuarto igual a menos 2. Sabemos que 2 elevado a menos 2 es un cuarto, es decir, 2, b igual a 2, y igual a menos 2 igual a un cuarto. Esto va a equivaler a menos 2 es igual al logaritmo en base 2 de un cuarto. Y finalmente, logaritmo de un tercio de 4 es igual a menos 2. Disculpen, ahí debería ser un 4 acá abajo. Sabemos que un medio elevado a menos 2 es 4, por lo tanto, un medio elevado a menos 2, 4. Entonces, b es un medio, y es menos 2, y x es 4, por lo tanto, queda
menos 2 igual a logaritmo en base a un medio de 4. Y al igual que la exponencial, podemos graficarla. Si el b es mayor que 1, vamos a tener la gráfica de la izquierda y obviamente vamos a poder observar propiedades visuales de esta gráfica. Y si b está entre 0 y 1, vamos a tener esta otra gráfica verde. Entonces podemos ver inmediatamente que si b es mayor que 1, esta función es estrictamente creciente, y si b está entre 0 y 1, esta función es estrictamente decreciente. ¿Sí? Si b es mayor que 1 y x es mayor que 1, es decir, estamos en este caso y x es mayor que 1, el logaritmo va a ser positivo, y si estoy antes va a ser negativo, y en el caso de que b esté entre 0 y 1, si estoy antes del 1, soy positivo, y si estoy después del 1, valgo negativo. Ok, continuamos. Entonces tenemos la siguiente proposición que nos dice que exactamente el logaritmo es la inversa de la exponencial. Es decir, si yo tomo un número x, le aplico la exponencial en base b, me lo lleva a b a la x, y si luego le aplico el logaritmo en base b, nos va a quedar logaritmo en base b de b a la x, y como son inversas, yo sé que componer f con f a la menos 1 de x es x, por lo tanto esto va a ser x. Eso es exactamente lo que dice ahí, y también tiene que cumplirse hacia el otro lado. Es decir, si parto de un x, lo llevo por logaritmo en base b a logaritmo en base b de x, y luego lo elevo, es decir, aplico exponencial en base b, nos va a quedar b elevado al logaritmo en base b de x, y esto es x por la definición de compuesta. Aplico logaritmo, luego aplico exponencial, y como son inversas, ¿cierto? F compuesto con f a la menos 1 nos da x. Ok. Entonces vamos a utilizar todo lo que hemos visto antes para poder resolver inecuaciones que utilizan logaritmos. Entonces tenemos esta inecuación, 3 por 1/3 elevado a, lo voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Tenemos 3 por 1/3 elevado a 5x más 2 más x cuadrado menor o igual a 9 a x cuadrado menos 2x. Queremos que esta inecuación tenga todo r como solución. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir esto de esta forma, ¿cierto? 3 por 3, aquí me faltó un menos 1, debería ser 3 elevado a menos x más 2 más x cuadrado. Si recuerden que este 1/3 se escribe como 3 elevado a menos 1. Entonces nos queda menos 2 más 1, nos queda menos 1. Ese es el de ahí. ¿Sí? Y a la derecha escribí el 9 como 3 al cuadrado, y me quedó 3 elevado a 2ax cuadrado menos 4x. Luego podemos aplicar logaritmo en base 3 a ambos lados, por eso tengo logaritmo en base 3 de 3 de lo que teníamos antes, y logaritmo en base 3 de lo que teníamos antes. ¿Por qué se mantiene la inecuación? Porque el logaritmo en base 3 es una función creciente, porque la base es mayor que 1. Por lo tanto, se mantiene la inecuación. Si la base hubiera sido menor que 1, entonces deberíamos dar vuelta a la inecuación. Y luego, yo sé que logaritmo en base 3 con la función 3 a la x son inversas. Vamos a utilizar la propiedad de antes. Entonces, logaritmo de 3 elevado a x nos va a dar el exponente del 3 menor que el exponente del 3. Y esto nos queda la siguiente cuadrática positiva. Y para que una cuadrática siempre sea positiva, vamos a hacer aquí el dibujito. Tenemos dos posibilidades. Puede ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos esta posibilidad, que sea 0 solo en un punto, o que nunca sea 0. Es decir, necesitamos que el número que acompaña a la x cuadrado sea positivo, y que el discriminante sea mayor o igual a 0. ¿Por qué no puede ser negativo el número que acompaña a la x cuadrado? Porque si es negativo, vamos a tener solamente estos dos casos, estos tres casos, y en todos la parábola en algún punto es negativa. Por lo tanto, solamente nos quedamos con este caso de aquí. Entonces, 2a más 1 positivo nos dice que a es mayor que menos un medio, y que el discriminante sea negativo, ¿cierto? Porque queremos que sea así, ¿cierto? Que no corte.
aquí, disculpen, me equivoqué. Queremos que sea negativo porque queremos que no corte o que corte solamente en un punto. Y nos da que A es mayor o igual a menos 3 octavos. Y luego si intersectamos estas dos cosas, nos da que A puede pertenecer del menos 3 octavos al infinito. Así se resuelven las inecuaciones con exponencial y logaritmo. Tenemos que aplicar logaritmo, observar que es creciente y se mantiene, o que es decreciente y se invierte, y continuar con la inecuación. Ok, entonces podemos demostrar las siguientes proposiciones, las siguientes propiedades, que la multiplicación dentro del logaritmo se separa en suma, la división se separa en resta, y el exponente sale multiplicando. Estas son propiedades básicas del logaritmo, pero las vamos a demostrar formalmente a continuación. Entonces vamos a usar un cambio de variable, vamos a decir que u es igual a logaritmo en base b de x, y que b es logaritmo en base b de y. Entonces, por la definición de logaritmo, b elevado a u es x, recuerden, b elevado a u x, y b elevado a b y. Entonces, logaritmo en base b de x por y, que es lo que teníamos acá, es lo mismo que logaritmo en base b de b por u, de b elevado a u por b elevado a b, y por la propiedad que vimos antes, misma base, distinto exponente, se suman los exponentes y nos queda b elevado a u más b, y por la definición, aquí tenemos logaritmo en base b y luego tenemos b elevado a algo, estas son las funciones inversas, entonces nos queda simplemente el exponente, y u más b va a ser logaritmo x más logaritmo y. Ahí queda demostrada la primera propiedad. La segunda propiedad, vamos a seguir utilizando el mismo cambio de variable, por lo tanto, logaritmo en base b de x sobre y es logaritmo en base b de b elevado a u por b elevado a menos b. ¿Por qué elevado a menos b? Porque aquí el y está elevado a menos 1. Por lo tanto, y elevado a menos 1 es b elevado a menos b. Nuevamente, misma base, distintos exponentes, se suman los exponentes. Nuevamente, funciones inversas, nos quedamos solamente con el exponente y reemplazamos el cambio de variable y obtenemos la propiedad que buscábamos. Y finalmente, logaritmo en base b de x a la r es logaritmo en base b de b elevado a u, recuerden que este era el x, elevado a r, y potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, b elevado a u por r, y nuevamente función inversa con su función normal nos da simplemente el exponente. Y obtenemos u por r es igual a r logaritmo b de x. Entonces, si b es igual a 10, es decir, si la base es 10, simplemente vamos a anotar logaritmo. Vamos a omitir la base. Y si la base es Euler, entonces vamos a anotarlo por logaritmo natural de x. Ok. Entonces continuamos. Entonces vamos a utilizar todos los contenidos vistos anteriormente para poder resolver las siguientes inecuaciones. Entonces vamos a alejarlo un poco. Ok, ahí creo que se ve bien. Entonces tenemos las siguientes inecuaciones. Lo primero que debemos ver es que esté bien definida la inecuación. Para que esté bien definida, recuerden que el logaritmo, su dominio son los reales positivos. Recuerden que el logaritmo en base b va de los reales positivos en los reales. Por lo tanto, necesitamos que lo que esté dentro del argumento del logaritmo sea positivo. Y en este caso coincide que 4 elevado a x menos 2 más 9 siempre es positivo, y 2 elevado a x menos 2 más 1 siempre es positivo. Por lo tanto, esta ecuación está bien definida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a notar que aquí tenemos la misma base, por lo tanto, utilizamos la propiedad vista anteriormente, que podemos una suma transformarla en multiplicación. Esto es exactamente lo que hicimos, transformamos la suma del logaritmo de 2 más logaritmo de 4x menos 2 más 9 en la multiplicación, y a la derecha escribí logaritmo en base 10 de 10, y recuerden que logaritmo base 10 de 10 es 1. Por eso escribí aquí logaritmo en base 10 de 10 en vez de 1. Y luego, nuevamente esta suma se transforma en multiplicación dentro del logaritmo. Podemos aplicar exponencial, ¿cierto? Podemos aplicar la función 10 elevado a x. Y recuerden, 10 elevado a x es creciente, por lo tanto, si es que hubiera una inecuación, se mantendría, pero en este caso es una ecuación, por lo tanto no hay nada que ver. Y como 10 elevado a x es la inversa del logaritmo en base 10, simplemente nos quedamos con lo que está al interior.
Y aquí vamos a obtener, haciendo el cálculo algebraico, 2 elevado a 2x menos 20 por 2 elevado a x más 64. Recuerden que para resolver este tipo de ejercicios debemos hacer el cambio de variable y obtenemos la cuadrática u cuadrado menos 20u más 64. Eso nos dice que u es 16 o u es 4, por lo tanto nos queda que x puede ser 4 o x es 2, y nos da el conjunto solución del 2 al 4. Vamos a continuación a resolver un ejercicio un poco más difícil, de hecho es harto más difícil. En este caso sí vamos a tener que restringir los argumentos del logaritmo. Aquí tenemos un logaritmo y su argumento es x cuadrado menos 1, por lo tanto necesitamos que x cuadrado menos 1 sea positivo. Esto equivale a que x cuadrado sea mayor que 1 y equivale a que x esté entre menos infinito menos 1, unión 1 al infinito. Esta es la primera condición de la restricción. Notemos que aquí también tenemos un argumento del logaritmo. Esto nos dice que x más 1 debe ser positivo, y esto equivale a que x debe ser mayor que menos 1, por lo tanto nos queda esta segunda restricción. Y finalmente notemos que tenemos este logaritmo de afuera, por lo tanto todo lo que está aquí adentro debe ser positivo. Ahí dice, todo lo que estaba ahí adentro debe ser positivo. Paso sumando esto hacia el otro lado, nos queda logaritmo en base a un medio de x cuadrado menos 1 mayor que logaritmo en base a un medio de x más 1, y aplico exponencial, pero ahora base a un medio, ¿cierto? Vamos a aplicar exponencial en base a un medio, pero recuerden que cuando b era menor que 1, entonces esto era decreciente, y siempre que fuera decreciente, la inecuación se me va a invertir. Es por eso que se me invirtió. Recuerden que la exponencial base a un medio es la inversa del logaritmo, por eso eliminamos el logaritmo. Y se invirtió la inecuación. Y nos queda la cuadrática, x menos 2, x más 1 menor que 0, y por propiedades de cuadrática, x debe estar entre menos 1 y 2. Entonces, si juntamos las tres condiciones, nos queda el conjunto de restricción del 1 al 2. Entonces ahora podemos proceder resolviendo la inecuación, ya que está todo bien definido. Vamos a transformar esta resta por las propiedades en división, es decir, nos va a quedar logaritmo de x cuadrado menos 1 sobre x más 1, y como todo está bien definido, podemos simplificar aquí, ¿cierto? Podemos simplificar el x más 1, nos va a quedar simplemente el x menos 1 de arriba. Vamos a aplicar logaritmo en base 9, perdón, exponencial en base 9. Recuerden que la exponencial es la inversa del logaritmo en base 9, por lo tanto se nos va a simplificar el logaritmo de acá, y a la derecha nos va a quedar 9 elevado a 0, que es justamente 1. ¿Sí? Aquí voy a hacer una pausa para que se entienda exactamente lo que hice ahí. Teníamos logaritmo en base 9, de logaritmo en base a un medio, de x menos 1, ¿cierto? Menor que 9, y voy a aplicar la función 9 elevado a x, por lo tanto nos va a quedar 9 elevado al logaritmo de 9, de logaritmo de un medio, x menos 1, y a la derecha nos va a quedar menor que 9 elevado a 0. Entonces aquí fíjense, 9 elevado al logaritmo en base 9, esa es una función con su inversa, por lo tanto nos queda simplemente logaritmo en base a un medio de x menos 1 menor que 9 elevado a 0, siempre es 1. Tenemos esto, y ahora debemos quitar este logaritmo, y para eso vamos a aplicar la exponencial de un medio, por lo tanto nos va a quedar un medio elevado al logaritmo de un medio x menos 1, y como la base un medio es menor que 1, esta función es decreciente, por lo tanto invierte la desigualdad. Y nos va a quedar nuevamente un medio elevado al logaritmo, esas son funciones inversas, por lo tanto nos queda x menos 1 mayor que un medio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? X menos 1 mayor que un medio, eso equivale a que x es mayor que 3 medios, lo que equivale a que x está entre 3 medios e infinito. Entonces, finalmente, nuestra solución es desde el 3 medios hasta el 2, ya que nuestro conjunto de restricción solamente llega hasta el 2. Esta es la solución final de la inecuación. Entonces, muchas veces vamos a necesitar operar logaritmos que tienen distintas bases, y para poder operarlos vamos a necesitar cambiarle la base al logaritmo. Entonces, siempre que nosotros tengamos un logaritmo en base b
de x, podemos cambiarle al número que nosotros queramos la base, utilizando este teorema, logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base a de b. Si se fijan ahora, tenemos la base a. Entonces, ¿cómo demostrar esto? Utilizamos el mismo cambio que antes. U es logaritmo a de x, b logaritmo b de x, y por la propiedad del logaritmo, a elevado a u es x, y b elevado a b es x, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, a elevado a u es igual a b elevado a v, ¿sí? Aquí tenemos, como ambos son iguales a x, van a ser iguales. Y esto es igual a elevado a u, ¿cuánto va a ser? Va a ser logaritmo, disculpen, voy a aplicar logaritmo en base a ambos lados. Entonces nos va a quedar logaritmo a de a elevado a u, logaritmo a de b elevado a b. Por las propiedades podemos sacar este u multiplicando, y podemos sacar este b multiplicando, y aquí nos queda logaritmo a de a, que eso es 1, por eso simplemente nos queda una u, y aquí nos queda el b multiplicando, logaritmo a de b. Y ahora reemplazamos el u por logaritmo en base a de x, y reemplazamos el b por logaritmo en base b de x, y despejamos. Y ahí obtenemos la solución del teorema, ¿sí? Lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces, este es un teorema muy importante, que es el cambio de base, y ahora vamos a ver un ejemplo en donde debemos utilizar. Entonces, siempre que tengamos una ecuación, lo primero que debemos hacer es restringirla. Entonces, notemos que aquí tenemos logaritmo de 5x cuadrado, por lo tanto, x debe ser positivo. ¿Sí? Notemos que aquí tenemos logaritmo de x, por lo tanto, x debe ser positivo, pero aquí tenemos el x en una base. Por lo tanto, recordemos que la base nunca puede ser 1, por lo tanto, x va a ser distinto de 1, ¿sí? Ya que es una base de un logaritmo, entonces no puede ser 1. Entonces el conjunto de restricción son todos los reales positivos por esta condición, excepto el 1. Entonces ahora podemos resolver la inecuación ya que está bien definida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a notar que aquí tenemos una multiplicación entre el 5 y el x cuadrado, entonces lo vamos a separar en la suma. Recuerden que podemos siempre separar esta multiplicación en una suma de dos logaritmos distintos. Entonces nos queda logaritmo en base de x de 5 más logaritmo en base de x de x cuadrado. Recuerden que este 2 lo podemos pasar multiplicando, y es por esto que nos queda logaritmo en base de x de 5 más 2 logaritmo en base de x de x, ¿sí? Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Logaritmo de x cuadrado en base de x, esto es 2 logaritmo en base de x de x, pero esto es 1, por lo tanto nos queda simplemente 2. Por eso aquí puse un 2, y dejamos aquí el lado derecho todavía intacto. ¿Qué es lo que nos complica a continuación? Esta base x. No nos gusta la base x, nunca. Entonces la vamos a cambiar a base 5 utilizando el teorema. ¿Cierto? Aquí tenemos que nuestro b sería el x, nuestro x sería el 5, y el a, que es la base que queremos, va a ser 5 también. Por lo tanto, nos va a quedar logaritmo de a, que es 5, de base x, que dijimos que era 5, dividido el logaritmo base a, que era 5, de x, que va a ser simplemente x. Entonces, podemos ver que esto va a ser logaritmo base 5 de 5 es 1, por lo tanto nos va a quedar 1 sobre logaritmo 5 de x. Entonces ahora reemplazamos en nuestra ecuación, nos queda, reemplazamos logaritmo x, logaritmo base 5 de x, por esta expresión que es 1 sobre logaritmo 5 de x más 2 por logaritmo 5 de x al cuadrado igual a 1. Para resolver esto vamos a usar un cambio de variable que es u igual a logaritmo 5 de x, y vamos a obtener 1 sobre u más 2 por u al cuadrado. Y esto genera la cuadrática 2u cuadrado más u menos 1. Esta cuadrática tiene soluciones 1 medio y menos 1, y ahora debemos obtener el resultado para el x, ¿cierto? Entonces logaritmo 5 de x es 1 medio, o logaritmo 5 de x es igual a menos 1. Por lo tanto, aquí obtenemos que x, recuerden que la propiedad del logaritmo es que base elevado al resultado es igual a el argumento. Por lo tanto, 5 elevado a 1 medio va a ser x, 5 elevado a 1 medio es raíz de x. Y aquí 5 elevado a menos 1 es
un quinto, por lo tanto x es igual a 5 elevado a menos 1, que es un quinto. X es igual a un quinto, por lo tanto nuestra solución es un quinto, raíz de 5. Recuerden que debemos verificar que estos valores estén en nuestro conjunto restricción, y efectivamente están, por lo tanto ese es el resultado final. Y aquí al final tienen ejercicios propuestos en donde hay ecuaciones exponenciales y logarítmicas e inecuaciones exponenciales y logarítmicas. El día viernes vamos a revisar lo último que va a entrar para el certamen, que es modelamiento matemático. Esto no es materia nueva, sino que es simplemente una aplicación de todas las funciones que hemos visto, ¿sí? Recuerden que el otro miércoles tienen certamen en el horario de clase, que es a las 8:15, y que se encuentra disponible un ensayo de certamen en el aula para que lo realicen y me comenten todas las dificultades que tengan. También va explicado cómo adjuntar imágenes, ya que en esta ocasión la prueba es de desarrollo, ¿sí? Entonces, hay un ensayo de certamen y también hay un certamen suelto, ¿sí? Les voy a mostrar rápidamente. Rápidamente les voy a mostrar dónde están. Cálculo diferencial. Y acabo de crear una pestaña que se llama Evaluaciones, y aquí está, ensayo primer certamen, y un PDF, el cual tiene ejercicios para que ustedes resuelvan, y también es de tipo ensayo, así que va a ser como un ensayo de certamen, ¿sí? Y si se fijan, hay algunas de alternativas y hay algunas de desarrollo, y en el certamen original también hay algunas de alternativas y algunas de desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso concluye la clase de hoy día. Si tienen cualquier duda, recuerden que me pueden escribir al mail. ¿Sí? Que tengan una buena semana y les estaré hablando el jueves para publicarles el link de la clase del viernes, y el viernes nos vemos para la clase respectiva. Y nuevamente, si es que no llega nadie, nos escuchamos en el video explicativo de la clase correspondiente.